Entonces, tienen el micrófono y vamos a comenzar. Muy buenos días. Muy buenos días para el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, Colipro. Es un gusto darles la bienvenida. El día de hoy compartiremos la realización del seminario La Educación Técnica en Costa Rica y el Plan Piloto de Modalidad Dual, organizado por la Fiscalía de Colegio Profesional, y ha contado con la colaboración y el respaldo del Departamento de Educación Técnica de Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública. Igualmente a las personas que nos siguen en las redes sociales les damos la cordial bienvenida. El evento está siendo transmitido en vivo por la plataforma de Facebook Live del Colegio de Licenciados y Profesores. Para inaugurar oficialmente la actividad en este evento, escucharemos la palabra de la señora Máster Giselle Herrera Jara, representante de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores. Bueno, muy buenos días. De parte de la Junta Directiva, pues les mandamos los calurosos saludos y disculpar a la presidenta que está también en otras gestiones también muy importantes para el colegio y para todos nosotros. Muy buenos días, don Iván. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Al señor Kenneth Salas, del Consejo Superior de Educación, a los representantes de la Asamblea Legislativa, representantes de la UTN, representantes del sector empresarial, directores de colegio, también asesores del Ministerio de Educación y también las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, en este caso en el Facebook Live. Para nosotros es un tema muy importante para el colegio, es un tema relevante en la actualidad, no es un tema nuevo, la educación dual se da en otros países, pero es importante que nosotros también sepamos si va a ser importante, si va a ser necesario, si va a ser relevante para Costa Rica, cómo implementarlo. Y por eso hoy estamos acá, vamos a disfrutar, vamos a aprender, vamos a escuchar las tantas experiencias que nos traen nuestros colegas. Y yo creo que eso es lo que nos va a enriquecer para tomar decisiones. Yo creo que lo más importante que nosotros podemos lograr en este compartir es llevar esas experiencias y saber si para Costa Rica va a ser bueno, poder implementarnos, poder hacer ingreso a los estudiantes en un plan laboral. No es solamente eso, es poder saber si esos muchachos van a tener la oportunidad de seguir en una capacitación continua, si va a ser para ellos un bienestar y sobre todo también para Costa Rica en general. No es solo el ingreso de los estudiantes en el plan laboral, sino también va más allá. Y eso es lo que poco a poco nosotros como educadores, como indicadores, debemos hacer pensar. Y qué dicha que espacios como estos se están generando, qué dicha que el Ministerio de Educación implementa plan piloto, porque eso es lo que a veces uno como educadora y como directora lo pudo haber a veces apreciado cuando se da algo que no se ha llevado a la práctica, que no se ha implementado como plan piloto y que a veces hasta es impuesto y a veces resulta o a veces no, pero trae muchas consecuencias. Entonces, de verdad, pues es importante que nosotros hagamos espacios como estos. Agradecer a todas las personas, empezando por nuestros colegas de colegios técnicos que hoy vienen a compartir sus experiencias, los que se están preparando, porque yo creo que este es un tema que va a ser muy importante para Costa Rica. Y es un tema del cual nosotros tenemos que estar muy, muy enterados. Así que,
pues agradecerle a todas las personas que están presentes, a las que no están, como sus compañeros de colegio, porque hoy vienen representaciones de colegio. Así que el agradecimiento también a los que no están hoy presentes, pero han hecho posible que hoy ustedes puedan llegar a compartir con nosotros. Agradecer a todos los colaboradores del colegio y otros que han hecho posible que esta actividad se lleve a cabo. Y muy especialmente agradecer a las autoridades del MED que están acá y a todas las autoridades de las empresas que nos van a ayudar a llevar esto a un buen término y que podamos decir que nosotros vamos a dejar algo trascendental en Costa Rica. Muchas gracias, bienvenidos y que pasemos un buen día. Gracias. Muchas gracias, estimada Giselle. Asimismo, le damos la bienvenida al máster Iván Mena Hidalgo, director general del Departamento de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, quien viene en representación de la señora ministra de Educación y con quien hemos coordinado esta actividad. Muy buenos días. Tengan todos y todas, doña Giselle. Siempre es un placer y un gusto poder compartir con usted y con la entidad que usted representa. En nombre de doña Sonia, extendemos igual el saludo. Por agendas, la señora ministra no nos ha podido acompañar en esta mañana. En términos de educación dual, para entrar en materia, hay dos, tres aspectos que es importante que nosotros consideremos en este inicio. En primer lugar, la educación y la formación técnica profesional educa y forma personas para el mundo del trabajo. Ya ahí tenemos un paradigma. Educar para el mundo del trabajo trasciende al paradigma educativo tradicional y sobre todo en países como el nuestro y toda Latinoamérica, en donde los sistemas educativos se ven directamente influenciados por los sistemas educativos de carácter incluso medieval, ¿verdad? Entonces, educar para el trabajo hace un rompimiento de paradigma en donde se definen los objetivos de manera tal de que se asocian a un resultado tangible. Eso, en términos filosóficos, a veces genera discusiones en todos los ámbitos. Asociado a esto, si nosotros contemplamos en el término de educar para el trabajo, dos aspectos que en este momento inciden en el desarrollo del mundo como tal. El primer aspecto que quisiera contarles rápidamente o enunciarles es el tema de la obsolescencia programada. Incluso por ahí en redes anda un video de que la obsolescencia programada es un mito. Y podría ser cierto, pero la obsolescencia programada es un hecho fáctico, es algo que se da. Eso significa que los elementos son cambiantes. Todos los elementos hoy en día, y sobre todo estos elementos consumibles, tienen su vida útil. A eso se refiere la obsolescencia programada. Si asociamos la obsolescencia programada con la disrupción de las tecnologías, tenemos un mundo altamente cambiante. Entonces, cuando cambia la tecnología, cambia el mundo, cambian las personas. Y aquí surge una gran pregunta: ¿y si cambia el mundo? ¿Y si cambian las personas? ¿Qué estará pasando con las instituciones educativas? ¿Será que están cambiando también? ¿Serán que están cambiando a la misma velocidad? Y el tercer elemento: en Costa Rica, el mercado laboral tiene dos planteamientos principales a la hora de contratar personas. El primero, experiencia laboral. Hoy en día un 78% del sector laboral indica que el primer elemento a evaluar para contratar a una persona es la experiencia laboral. Y en segundo lugar, ponen como segundo criterio para escoger a las personas que contratan el bachillerato. En estos dos casos, y haciendo una sumatoria, obsolescencia programada, tecnologías disruptivas, necesidad de experiencia en las personas para ser
contratadas y además tener una educación académica de elevada calidad, nos dice a nosotros que tenemos que cambiar. La educación dual como tal, en este país, en los últimos 3 años ha adquirido una relevancia importante, pero no ha sido permeable. Ha sido una relevancia que yo le llamo una relevancia espumosa, como cuando juega la selección nacional. Y hoy en día, si cuando juega la selección, esto lo dije en el foro pasado, si cuando la juega la selección amanecen 4 millones de entrenadores de fútbol, cuando hablamos de educación dual, amanecen como 3 millones y pico especialistas en educación dual. Y no es desmeritar. Ese es el problema de la educación dual, que es demasiado fácil de comprender. Y por ser tan demasiado fácil de comprender, entonces existe una serie de definiciones y una serie de estrategias. Pues precisamente de eso se trata el foro. Hemos convenido, junto con las autoridades de Colipro, desarrollar mediante el cual podamos profundizar un poquito en algunos aspectos básicos de la educación dual que Costa Rica puede hacer, de la que Costa Rica puede hacer. Entonces, la educación dual no es más que una modalidad que todos los países debieran de tener, es una más, una modalidad más, que todos los países debieran de tener como una oportunidad, como una estrategia para mejorar estos 4 aspectos que les acaba de decir anteriormente. Vamos a profundizar y vamos a tratar de diferenciar lo que es educación dual y educación en alternancia, si el tiempo nos da, para poder establecer esta diferenciación. Mas, sin embargo, lo importante es que estamos acá. Dios es quien nos ha dado la oportunidad de estar acá para conversar, para discutir sobre un tema que trasciende y sobre una estrategia que hemos decidido en el Ministerio de Educación Pública en conjunto con la UTN y el INA desarrollar mediante un proyecto piloto, y la intención es crear las capacidades instaladas en el país para que esto pueda funcionar de mejor manera, de manera tal de que el país tenga una modalidad, tenga una opción, tenga una estrategia que le permita a los y las jóvenes incursionar en el mercado laboral de una manera más eficiente y más eficaz. Así las cosas, que el día que se nos presenta nos regale la oportunidad de aprender. Aquí estamos todos para aprender. La necesidad que tienen en este momento nuestros jóvenes exige que nosotros iniciemos a cambiar nuestra forma de pensar. Allá afuera, solo en colegios técnicos, en este momento hay 103.363 estudiantes que están esperando que los que estamos aquí, la gran mayoría de los que estamos aquí en esta sala, tomemos mejores decisiones. Allá afuera, solo en la educación formal hay 103.363 personas jóvenes que están esperando que nosotros propiciemos los cambios que ellos, no nosotros, que ellos requieren para poder tener un futuro mejor. Creo que existe entonces en todos nosotros la responsabilidad perenne de propiciar primero un cambio de pensamiento, y para cambiar el pensamiento hay que educarse, y para educarse hay que tener una mente muy abierta para escuchar y poder analizar todos los vértices que pueda tener un tema tan trascendental como este, que repito y termino, no es más que una modalidad, no es más que una estrategia asociada a el educar para el mundo del trabajo, que es al final lo que hacemos todos y todas en la educación y la formación técnica profesional. Dios los siga acompañando, Dios los siga bendiciendo, y no tengo duda que vamos a tener un muy buen día. Que estén bien. Muchas gracias, don Iván. Los invitamos a tomar asiento para comenzar con el espacio de exposiciones. Los deberes de la Fiscalía del Colegio Profesional están normados en la Ley 4770, artículo 34, entre los cuales se encuentra fiscalizar y controlar el ejercicio legal, ético y de las competencias de la profesión. En aras de cumplir con sus deberes de ley, el Colegio Profesional, a través de su Fiscalía y en coordinación con el Departamento de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras,
se ha propuesto la organización de un seminario que busque realizar un análisis del contexto y las implicaciones del Plan Piloto de Educación Dual aprobado por el Consejo Superior de Educación y presentado por la Ministra de Educación Pública el pasado 8 de diciembre del año 2016. Para la Fiscalía del Colegio Profesional es de vital importancia llevar a cabo un análisis exhaustivo de las propuestas de política educativa que se vayan a implementar y favorecer la discusión académica de sus impactos en la población estudiante del país. Queremos comentarles que desde el Colegio Profesional se han venido analizando los proyectos de ley en discusión en Asamblea Legislativa, así como las propuestas que han surgido en el tema de educación dual. En este marco de discusión, la propuesta del modelo dual, institucionalización de una alternativa para el fortalecimiento del sistema educativo y la inserción laboral de los jóvenes en Costa Rica, aprobada por el Consejo Superior, requerimos analizarla en conjunto con la población docente del país. Por eso están hoy ustedes presentes acá. Esta serie de temáticas queremos discutirlas en conjunto con todas y todos ustedes. Por ello, hemos preparado la siguiente dinámica. Iniciaremos con un panel titulado El contexto de la educación técnica en Costa Rica y sus reformas. Posteriormente, tendremos un intercambio con representantes del sector empresarial y directores de centros educativos que en el año 2007 implementaron la primera etapa del plan piloto aprobado por el Consejo Superior en el año 2016. Iremos al almuerzo y posteriormente en horas de la tarde tendremos dos conferencias magistrales presentando el plan piloto de modalidad dual que se implementará en una segunda etapa en el año 2018. Sin más, queremos comenzar con las exposiciones de nuestros panelistas. Damos la cordial bienvenida al señor Gerardo Ávila Villalobos, jefe del Departamento de Especialidades Técnicas, quien nos compartirá la exposición El contexto de la educación técnica en el país en el marco de la transformación curricular, Educar para la Nueva Ciudadanía. Buenos días, un placer poder compartir aprendizaje con todos ustedes, con todos nosotros. Les voy a exponer la parte del contexto, un poco del contexto histórico. Yo no sé por qué me escogieron para el contexto histórico de la educación técnica, pero básicamente es eso, ¿verdad? Antes de los años 90, la educación técnica en Costa Rica le llamaban una educación de segunda, ¿verdad? El que no quería estudiar en un colegio académico lo mandaban para un colegio técnico. Algunas cosas habían por ahí. Una era que el bachillerato era diferenciado, ¿verdad? Muy pocas lecciones de matemática, español, estudios sociales, menos lecciones. También habían algunos otros inconvenientes, poca inserción laboral. Estábamos hablando en los años 90 de un 30% de inserción laboral, aproximadamente, y 29-30%, muy pocas posibilidades de los estudiantes de educación técnica continuar estudios superiores por la baja calidad en cuanto al tiempo en matemática, español, estudios sociales y las otras. Bueno, se hicieron algunas después de los años, al principio, siguiendo los años 90, se hicieron algunos cambios, ¿verdad? Por ahí del 93 se igualó la cantidad de lecciones de un colegio académico y un colegio técnico de las lecciones académicas, ¿verdad? Entonces es la misma carga académica que tiene un estudiante de un colegio académico y de un colegio técnico. Empezó a trabajarse con los recursos de ley 73-72 porque no habían recursos para la educación técnica en ese momento, ¿verdad? Entre otras cosas. Y ahora quiero hablarles de otro cambio que hubo en la educación técnica y que ha venido paso a paso. Porque
partimos de un hecho muy importante y relevante para la educación técnica, que había muy poca relación de la educación técnica con el sector empleador. ¿Ok? A partir de ahí empezamos un trabajo. Tengo que hacer 2 cambios. Aspectos que demandaron un nuevo modelo educativo. Voy a hablar del nuevo modelo educativo que empezó en el año 2000, 2002, pero que se inició a fraguar en 1994, 1995, que era educación basada en normas de competencias. Resulta que no había ningún contacto con el sector productivo y resulta que el mundo estaba girando diferente a la educación técnica y había una internacionalización de la innovación tecnológica, ¿verdad? Requerimientos más estrictos en calidad, precio, productos, servicios, cambios en la organización productiva y del trabajo. Por ejemplo, en la internacionalización de la innovación tecnológica, cambios vertiginosos en las tecnologías, cómo iban cambiando en forma acelerada. Teníamos antes un celular inmenso, ¿verdad? Parecía un ladrillo, ahora con una cosita chiquitita, hasta con un reloj podemos comunicarnos. Introducción permanente de nuevas tecnologías, necesidad de usar nuevas tecnologías, pero eso nos lo iba diciendo el sector empleador, al cual no teníamos acceso en ese momento. Requerimientos más estrictos de calidad en precio, productos y servicios. El mercado cambió, ¿verdad? Había un mercado estático antes de los 90, empieza mayor variedad de opciones, oferta basada en precios, en calidad, en servicios, en el diseño, la posibilidad de tener productos y servicios a la medida del cliente, facilidad de acceso a las mejores prácticas de producción, mayor número de competidores. Antes hablábamos, si hablamos de la Kellogg's, ¿verdad? Todo el mundo sabe que es hojuelas de maíz, o si hablamos de una romana, sabemos algo para pesar, y si decimos Herbert, pero ahora hojuelas de maíz hay cualquier cantidad de marcas. La romana es una marca de una pesa, pero hay cualquier cantidad de marcas y así sucesivamente, ¿verdad? Antes no, antes era una marca la conocida y la única. Cambios en la organización, ¿verdad? Esas organizaciones verticales, cambia la estructura, cambian los contenidos del trabajo. Ahora se dice que nosotros antes nos decían que teníamos que pasar por 5 puestos de trabajo diferentes. Ahora dicen que los jóvenes de ahora tienen que pasar por 15 o 20 puestos de trabajo diferentes, ¿verdad? Posicionamiento del recurso humano o del talento humano como una fortaleza, ¿verdad? Entonces generan una serie de retos, se generaban una serie de retos, y nosotros con un modelo educativo tradicional basado en la enseñanza, sin ninguna relación con el sector productivo, y se generaba mayor competitividad y productividad, exigencias constantes en calidad y precio, mayor flexibilidad y polivalencia en el desempeño laboral, perfiles ocupacionales mucho más complejos, especializados, mercados más competidos por eliminación de las barreras comerciales, con un modelo de educación tradicional, como les venía diciendo, en donde la tendencia era hacia el contenido en detrimento de la práctica, ¿verdad? Es muy buen docente el que enseña mucho, independientemente si el estudiante aprende, ¿verdad? Era más centrado en la enseñanza. Lo que el que sabe es el docente y es el que transmite el conocimiento. Una educación independiente del mercado, se generaban programas de estudio desde el escritorio y se presentaban al consejo, y probablemente ese programa de estudio de una especialidad, la idea era que respondiera al mercado laboral, pero tal vez el programa iba por allá y el mercado estaba yendo por otro lado. Y relacionaba los contenidos con el conocimiento y no con el desempeño.
Entonces empezamos, y en educación técnica se empieza a hacer una investigación en 94, 95, ¿qué era? ¿Qué era lo que estaba en el mundo? ¿Cuáles son los cambios en la educación en el mundo? Y que nosotros teníamos que provocar esos cambios. Es México, Inglaterra, Australia, España, Italia, entre otros países, ya estaban trabajando con un modelo de educación por competencias y nosotros con un modelo de educación tradicional. Entonces se empezó una serie de investigaciones. Y entonces, ¿por qué las competencias? Bueno, por todos esos cambios necesarios, las competencias, el trabajo por competencias permite una relación mucho más estrecha con el sector productivo para ir definiendo estas competencias y responder realmente a esas necesidades y a esas expectativas. Países con relativo retraso tienen necesidad de realizar cambios radicales en la institucionalidad y en el modelo, que era lo que nosotros estábamos provocando en ese momento. Y países en desarrollo tienen deficiencias en la articulación, educación, trabajo, y los compañeros posteriormente les van a hablar de cómo hemos logrado ese cambio y cuál es la relación que tiene la educación técnica con el mundo del trabajo en la actualidad. Países con vinculación, formación, trabajo tienen bases de aprendizaje tan firmes que se mantienen a la delantera. Los países más desarrollados tenían mucho más educación técnica, ¿verdad? Y mucha más capacidad de desarrollar el talento humano en el área técnica, con una educación técnica fortalecida por algunos modelos como la educación dual o el modelo de educación por competencias, ¿verdad? Los modelos practicados en las instituciones no son suficientes para hacer una transición hacia un modelo de competencias exitoso, entonces hay que hacer un cambio completo de un modelo educativo. A través de todos esos estudios nos dimos cuenta que lo que les decía, que en Costa Rica se carecía de una relación estrecha entre el sector empresarial y el sector educativo. Andábamos un poco distanciados, no se satisfacía en forma eficiente las necesidades del sector productivo al no tener una relación para construir las competencias y los programas de estudio acompañados de las necesidades de ese sector productivo. Se basaba más en contenidos que en desempeño, y el modelo era más de enseñanza que de aprendizaje. Se elabora un documento para educación técnica que está aprobado por el Consejo Superior de Educación. Eso se elaboró en 1993 y está actualizado en el 2003, y que requiere una nueva revisión este documento, ¿verdad? Se escribe en el documento que el modelo de Costa Rica iba a ser un modelo de educación por competencias. A partir de ahí se empieza a trabajar en un cambio, ¿verdad? Y se llevan algunas acciones, como ya les comenté, una revisión documental entre 1994 y 1995 para ver qué se estaba trabajando en el mundo, qué se estaba haciendo en el mundo. El modelo más acertado era el modelo mexicano que hizo México. México había gastado o invertido, perdón, en educación para definir su modelo de competencias, $500 millones. Primero trabajaron con Canadá, el modelo canadiense fue un modelo que les entregó Canadá a México de paquete, y lo pusieron en práctica y no les resultó, porque era un paquete más para Canadá que para México. Luego hicieron investigación en Inglaterra y en Australia, vieron un modelo más holístico. Ahí se trabajaron con algunos especialistas en el modelo de competencias, como Mertens y Gonzi, y ellos construyeron su propio modelo. A partir de ahí, nosotros hicimos contacto con México, trabajamos un buen tiempo con ellos, y ajustamos el modelo a las necesidades de Costa Rica. A partir de ahí se crearon dos programas de estudio
como planes piloto en el 2002. En el Jesús Ocaña, me acuerdo que se trabajó mecánica de precisión, creo por ahí, y en el Cobao, mecánica automotriz. Se hicieron las evaluaciones pertinentes en el proceso. Luego se hicieron 12 o 14 mesas empresariales a nivel nacional, perdón, mesas regionales a nivel nacional, en donde se entregaron informes, se recuperó información importante de las regiones y con base en eso se amplían a 7 especialidades, incluyendo las agropecuarias, informática, diseño publicitario, y en el 2007 otras especialidades. Se desarrollaron una serie de talleres sobre planeamiento, evaluación, métodos y técnicas didácticas, entre otras, de educación por competencias. Y el Consejo Superior de Educación acoge el modelo educativo para el 2009, o sea que para el 2009 en adelante todos los programas de estudio de la educación técnica de este país están elaborados bajo el modelo de educación por competencias. Esto nos ha permitido a la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras una consulta con el sector empleador, con mesas empresariales, como lo vamos a ver ahora. No hay un programa de estudio que no se haga consensuado con el sector productivo y con docentes del área de especialidad. Hay una comunicación permanente con organizaciones empresariales, como lo van a profundizar ahora. Consulta al sector empleador local, con mesas empresariales locales, validación de programas de estudio con otros sectores, como es las universidades, y lo que hablaba de la capacitación que se ha venido desarrollando desde el principio. Al principio, entre 1995 y el 2000 se hicieron como unos 15 seminarios con docentes, directores, empresarios, acompañados siempre con el equipo de México, ¿verdad? Para hablar muy rápidamente, hay 3 tipos de competencias que son las que se trabajan, que son las básicas, ¿verdad? Comunicación oral, escrita, trabajo en equipo. Las competencias genéricas, que son las que son competencias transversales que siempre está pidiendo el sector productivo y que van cambiando, como gestión empresarial, cultura de la calidad, TICS, inglés, ¿verdad? Y las competencias específicas, que son las competencias relacionadas con cada una de las especialidades que se trabajan en educación técnica. Y entramos en educación a una modalidad educativa que empezó como plan piloto 2002 y que se ha venido consolidando. Esto no quiere decir que esto se estabilizó, eso se sigue innovando, haciendo cosas diferentes, mejorando día a día, porque la educación es muy activa, ¿verdad? Eso no es, hay que seguir generando cambios permanentes en la educación. Así cambia el sector productivo, así cambia la gente, como lo dijo don Iván ahorita. ¿Verdad? Es una modalidad educativa que promueve el desarrollo integral y armónico del individuo y capacita en todas y cada una de las competencias que requiere una actividad productiva específica. Este modelo responde a la demanda, se construye por unidades de estudio, como ya lo establecieron antes de estar con el modelo de educación por competencias, eran materias, asignaturas. Es altamente práctico, se evalúa más los resultados, propicia el aprendizaje más que la enseñanza, el que aprende es el estudiante, quien media en el proceso de aprendizaje es el docente, amplía las posibilidades de empleo y empleabilidad, como hemos mejorado significativamente la inserción laboral en la educación técnica y además la posibilidad y el éxito de los estudiantes en la universidad, ¿verdad? Y es un proceso que se actualiza, por ejemplo, informática. Ese programa o la especialidad de informática se ha actualizado como unas 5, 6, 7 veces en los últimos años. Se han generado nuevas especialidades que salen de las especialidades anteriores.
las bases conceptuales. Es un enfoque que tiene algunas características, es activo y constructivo, el que participa en la construcción de su conocimiento es el estudiante, ¿verdad? Es acumulativo, de acumulación de nexos entre lo aprendido con los nuevos aprendizajes, y es un conjunto de conocimientos teórico-prácticos, ¿verdad? Antes se criticaba un poco que era práctica y práctica, o sea, nosotros no podemos trabajar con la práctica si no tenemos una base conceptual sólida, que es lo que tienen nuestros estudiantes y lo que dice el sector productivo en la actualidad, esa base importante que tienen nuestros estudiantes. La enseñanza parte de un ambiente educativo que se fundamenta en conocimientos previos del joven, que se basa en estrategias cognitivas y metacognitivas y promueve la realización de tareas completas, ¿verdad? Es parte de la discusión en el modelo de evaluación cuando nos hablan de que tenemos media hora o una hora para hacer una prueba y una programación puede durar 4, 8 horas, ¿verdad? Entonces el determinar si un estudiante es capaz de realizar una tarea completa y evaluarle la tarea completa, hay que evaluar la tarea completa, no hay que evaluarle una parte de la tarea para definir si él sabe, ¿verdad? Si el estudiante está construyendo esta silla y a mediodía solo me demuestra que pudo haber doblado esto, y ya no puedo decir en la evaluación de que el muchacho se va a hacer la silla, él me tiene que hacer la silla. Bueno, se incorporó en la evaluación de proyectos casualmente para fortalecer ese tipo de evaluación, de cómo el estudiante desarrolla un proyecto y se puede evaluar en forma completa. El aprendizaje se desarrolla a partir de una construcción gradual del aprendizaje por fases: el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis de lo que hice, la relación de conocimientos previos con nuevos, que he aprendido y que me sirve para construir, para que sea una persona creativa y que pueda coger esos conocimientos y crear cosas diferentes o nuevas, la organización de los conocimientos y de lo general a lo particular, ¿verdad? De los conceptos, de los principios, de las bases conceptuales, a la construcción y diseño de prototipos o la construcción o resolución de problemas. La evaluación aquí hay una confusión entre la evaluación, ¿verdad? Si es sumativa, es formativa. La evaluación en el modelo por competencias es eminentemente formativa, ¿verdad? Aquí no le estamos poniendo una nota, aunque haya que ponerla, sino es demostrar si un estudiante es competente o qué le falta para ser competente, y eso me lo dice el histórico que le llevo al estudiante en el portafolio de evidencias, en donde el estudiante se va dando cuenta de cuáles son sus falencias y cuáles son sus fortalezas, y el docente lo puede guiar en el fortalecimiento de esas debilidades. Por eso la evaluación es frecuente, es formativa, basada en evidencias cuáles, de conocimiento, de desempeño, de producto, y la construcción permanente del saber, porque el que aprende es el estudiante y puede seguir reconstruyendo su conocimiento. El docente interviene con frecuencia, es un proveedor, es un facilitador, es un mediador entre los contenidos y el estudiante. Y el estudiante es activo, ¿verdad? Y constructivo de su propio conocimiento, ¿verdad? No es un actor pasivo. Y la educación por competencias es holística, se basa en el saber hacer, en saber saber, ¿verdad? Que a veces nos quedamos ahí, pero también en el saber convivir y en el saber ser. Por eso nosotros decimos que en la educación técnica formamos personas para el trabajo y para la vida. Muchas gracias. La dinámica de preguntas: vamos a tener 2 primeras exposiciones y tendríamos un espacio de preguntas. Entonces continuaríamos con la segunda exposición para luego pasar al espacio de preguntas.
A continuación tendremos la participación de la señora Rocío Quiroz Campos. La compañera es jefa de la sección curricular, quien tendrá como objetivo desarrollar el tema, el contexto de las políticas de empleabilidad y el desarrollo de competencias en la educación técnica y profesional del país. Les recordamos a las personas que nos siguen en redes sociales que pueden hacernos las preguntas a través del Facebook, que las vamos a transmitir a las personas panelistas en el momento del periodo de preguntas. Doña Rocío. Buenos días. Es un placer poder compartir con ustedes este espacio. A mí me corresponde hablarles un poco sobre lo que tiene que ver con el contexto, políticas de la empleabilidad y el desarrollo de competencias en la educación técnica profesional. Bueno, vamos a iniciar por hablar un poco qué está pasando en el mundo y qué está pasando en Costa Rica con respecto a la necesidad de talento humano. La última encuesta publicada por la empresa Manpower nos indica cómo en la última década se mantiene esa escasez de talento humano que requiere el sector empleador. Bueno, ¿qué es lo que ha estado sucediendo en el mundo, verdad? La recesión global, una recuperación desigual, los cambios tecnológicos, los cambios demográficos han venido a mantener ese problema de escasez de talento humano, ¿verdad? Y vemos cómo ha surgido la era del la Human Age, ¿verdad? Donde el talento viene a ser el elemento diferenciador. Entonces, vemos cómo el mundo, con los cambios tecnológicos, los cambios demográficos, los cambios económicos, mantienen cómo se empieza a dar un cambio bastante rápido, ¿verdad? Relacionado con las habilidades o competencias que requiere el sector y cómo ese ciclo de vida, ¿verdad?, de ellas vienen aún a ser más cortas, ¿verdad? Vemos cómo la población activa se ha estado reduciendo y eso ha obligado al talento humano a buscar nuevas estrategias para captar el sector empleador, ¿verdad? Esa evolución, ¿verdad?, esos cambios tecnológicos han venido a influir definitivamente en cuáles son las habilidades necesarias para el trabajo, cómo cada vez son más las habilidades que se requieren y cómo son más cortas. La encuesta nos muestra cómo en la última década sigue representando una dificultad para encontrar o cubrir puestos de empleo, ¿verdad? Vemos cómo en el 2007 se observa que fue el porcentaje más alto, un 41%, pero igual del 2008 a la fecha sigue incrementando esa dificultad por cubrir puestos de empleo, siendo en el 2015 un 38%, que es el periodo que cubre el estudio. Bueno, ¿cuáles son los puestos más difíciles de cubrir? Esos son a nivel global. Ellos hacen el estudio en 80 países. Estos son los datos a nivel de esos 80 países, a nivel global. Entonces indican cómo el primer puesto, ¿verdad?, es el de los trabajadores certificados en algún oficio, principalmente mecánicos, electricistas. Tenemos también en el segundo puesto los representantes de ventas, en el tercer puesto los ingenieros, en el cuarto los técnicos, choferes, gerentes ejecutivos. Vemos el personal de contabilidad y finanzas, personal de apoyo en oficina y todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y operarios de maquinaria. Esos son los puestos a nivel global, ¿verdad?, que indica el estudio. Bueno, ¿cuáles son los 5 principales obstáculos que indica el estudio para cubrir los puestos? Tenemos un 35%
que los candidatos no cumplen el perfil al 100%, ¿verdad? Vemos como ese porcentaje mayor. Tenemos con un 34% la falta de habilidades técnicas, las competencias duras, ¿verdad? Hablamos un 22% la falta de experiencia, un 17%, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con las habilidades interpersonales, ¿verdad? O blandas, y un 13% la búsqueda de un sueldo mayor. El mismo estudio hace referencia a qué sucede en América. En América se realizan encuestas a 14,000 gerentes de reclutamiento de los países de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, ¿verdad? Ahí tenemos a Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y Estados Unidos. Para efectos de nuestro continente, los 10 puestos más difíciles de cubrir, vean que cambia un poco con respecto a lo que se indica a nivel global, ¿verdad? Cuando se consideran sí los 80 países del estudio. A nivel de América podemos decir que el primer puesto lo mantienen los trabajadores certificados en algún oficio y ahí vamos a encontrar en segundo puesto los técnicos. A diferencia del anterior que estaba en el cuarto puesto, ¿verdad? Para efectos de Costa Rica, los 10 puestos más difíciles de cubrir son los técnicos, tienen el primer puesto. Están los gerentes ejecutivos, trabajadores certificados en algún oficio, en cuarto lo que tiene que ver con representantes de ventas, en quinto los operarios de maquinaria y producción, tenemos los ingenieros, ¿verdad? La parte secretarial y lo que tiene que ver con personal de contabilidad y finanzas. Bueno, en cuanto al porcentaje de empleadores que enfrentan dificultad para cubrir sus puestos, en el último estudio se indica que es el 46%, los que indican presentar dificultad para poder obtener ese talento humano que requiere el sector. ¿Cómo afecta esa escasez de talento a la organización? Bueno, definitivamente se reduce la capacidad de dar servicio al cliente, ¿verdad? Siendo ese el porcentaje más alto, un 39%. Tenemos también que se disminuye la competitividad, la productividad de la empresa, se aumenta la rotación de empleados, también se incrementan los costos de producción, ¿verdad? Hay menos compromiso, menos motivación y también se da una menor creatividad de innovación. Esas son parte de las dificultades o cómo viene a afectar esa escasez de talento humano al sector empleador. Bueno, ¿qué nos dice la Unión de Cámaras y Asociación del Sector Empresarial Privado UCAEP? Bueno, ellos también externan cómo Costa Rica debe de mejorar todo lo relacionado con el talento humano y aquí ellos hacen referencia a la necesidad que tiene nuestro país para empatar la oferta y la demanda y que para ello es indispensable ese empate entre el sistema educativo con las capacidades de cada persona y lo que exige el sector. Bueno, ¿qué percepción tiene la educación técnica y la formación profesional en Costa Rica? Según el estudio que se realizó en Costa Rica para la OCDE, destrezas más allá de la escuela en Costa Rica, la cual se efectuó en el 2015, se nos hace ver cómo la educación técnica y formación profesional tiene un papel principal en la agenda nacional. Es un elemento clave para el desarrollo económico y social del país. También existe un consenso de que las personas técnicas más cualificadas son requeridas por la industria y eso viene a favorecer todo lo que tiene que ver con la cohesión social y su movilidad, ¿verdad? Lo que comentaba antes don Gerardo, para efectos de nuestro país, realmente la educación técnica profesional tiene un valor muy importante, realmente goza de prestigio. Entonces, la OCDE en su estudio viene a ratificar precisamente ese sentir. Tenemos también que una fuerza de trabajo calificada adecuada
es la que requiere el país para fomentar la inversión extranjera directa, mejorar la productividad y competitividad de nuestro país. También es una opción para personas de grupos vulnerables en busca de trabajo. Recordemos que muchos de nuestros estudiantes en los colegios técnicos profesionales provienen de grupos vulnerables y realmente ellos, al egresarse con su técnico medio, representan la educación técnica profesional definitivamente la opción para ellos poderse insertar al mercado laboral, empezar a generar ingresos económicos o continuar estudios de educación superior, que no siempre sus familias están en capacidad de costearlo. La OCDE viene a hablar cómo esa es otra de las percepciones que se tiene para la educación técnica. Y también que la educación técnica tiende a obtener mejores resultados en comparación con las personas que se ingresan solamente de la parte académica. Bueno, ¿cuál es la percepción de la educación técnica en el sector empresarial? La EUCAEP nos dice que en un estudio que ellos realizaron en el primer semestre del 2015, cómo los técnicos medios representan uno de los puestos más difíciles para ellos de obtener, ¿verdad?, para el sector empleador, siendo un 37% de las otras ocupaciones. En una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente y 1 muy malo, ¿verdad? También EUCAEP en su estudio nos indica que para ellos el 53% consideran que los egresados de los técnicos medios del MEP son muy buenos, un 25% excelente, eso para un 78% en cuanto a la percepción que tiene el sector de nuestros egresados. Bueno, ¿cómo hacer para poder cumplir o responder con todo lo que se demanda a nivel global y a nivel de nuestro país en cuanto a lo que tiene que ver con la formación de talento humano en educación técnica profesional? Bueno, por eso y parte de eso surge nuestro modelo pedagógico del cual habló don Gerardo, ¿verdad?, que es la educación por competencias, que es una modalidad educativa que viene a promover el desarrollo integral y armonioso de las competencias que se requieren para una actividad productiva. No podemos dejar de lado que nuestro modelo es un modelo integral, ¿verdad?, que viene a orientar los 4 saberes, los 4 pilares de la educación. Tal vez ahí para contextualizar un poco, bueno, nosotros cuando revisamos todo lo que tiene que ver con talento humano, ¿verdad?, y ahorita vamos a hablar qué es lo que se ha estado trabajando, hablamos de que tenemos que mapear cuáles son esas competencias, esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes que requiere el sector empleador expresadas en los 4 saberes, que son los pilares de nuestro modelo educativo. Bueno, tenemos que mapear todo lo relacionado con las competencias duras y blandas. En el caso de las competencias duras, bueno, ¿cuáles son esas habilidades que requieren nuestros muchachos para poder llevar a cabo determinada tarea con éxito y poder insertarse exitosamente en el mercado laboral? Habilidades relacionadas con lo que tiene que ver con informática, ¿verdad?, el idioma. Tenemos también que mapear cuáles son las competencias blandas, esas habilidades interpersonales que requiere el sector que tengan nuestros egresados para que poder cumplir con uno de nuestros acometidos como educación, que es prepararlos para el trabajo o para que continúen estudios de educación superior. Entonces ahí vemos cómo se habla de diferentes competencias relacionadas con trabajo en equipo, resolución de conflictos, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con buena comunicación. Bueno, según un estudio reciente
¿Cuáles son las 10 habilidades blandas más solicitadas en el mercado laboral, verdad? Se habla que el sector expresa que esas son unas de las más difíciles de conseguir en el talento humano que llega a las empresas. Según ese estudio, que fue a 291 gerentes de recursos humanos, se indica que entre junio del 2014 y 2015 se habla como 10 de las habilidades blandas más demandadas: la buena comunicación, la buena organización, el trabajo en equipo, la puntualidad, que nos falta los ticos, ¿verdad? Muchísimo. El pensamiento crítico, de qué manera nuestro modelo está permeando, ¿verdad? Ese pensamiento crítico que tenemos que desarrollar dentro de nuestros estudiantes, ¿verdad? Ser sociable, ser creativo. La parte de la comunicación, parte de lo que se nos dice es que no se saben comunicar nada más por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, la parte de lo que tiene que ver con la comunicación oral y la comunicación escrita, definitivamente son parte de esas habilidades que está requiriendo el sector, y se nos hacen las observaciones en las mesas que se trabajaron y fue generalizado. De las 11 que se hicieron, en las 11 se habla de muchas de estas 10, ¿verdad? Pese a que dentro de ese proceso de consulta se habló de lo bien preparados que están nuestros técnicos, ¿verdad? En las diferentes áreas, la facilidad de adaptación y la personalidad amigable. Bueno, nosotros trabajamos mediante el método DACON, ¿verdad? Que es el de consultas al sector empleador. ¿A través de qué? A través de nuestras famosas mesas empresariales. Se elaboran grupos focales a expertos, ¿verdad? Puede ser entrevistas abiertas, cerradas, individuales o en grupo, para que precisamente ellos nos cuenten cuáles son esas actividades, tareas relacionadas con la ocupación, las habilidades, los conocimientos que están requiriendo de nuestros egresados. Como les comentaba, el año pasado realizamos 11 consultas al sector. Unas se realizaron en colegios técnicos profesionales, gracias al apoyo de muchos de ustedes, y también otras en coordinación con CINDE y también con la Universidad Latina. Se mapearon las competencias relacionadas con 21 especialidades cuyos programas están en proceso de rediseño, precisamente para incorporar todas esas observaciones que hace el sector en cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas que tienen que tener nuestros muchachos en cada una de las especialidades que se trabajan. Bueno, como parte de lo que ha trabajado bastante la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, podemos mencionar estrategias para el mejoramiento de la empleabilidad, y una de ellas ha sido el establecimiento de alianzas estratégicas con diferentes empresas. Se ha tratado de potenciar esas actividades pedagógicas fuera de la institución a través de visitas técnicas, a través de pasantías, la práctica supervisada, las giras, a muchas de esas empresas que nos han abierto el espacio para que nuestros estudiantes puedan realizar prácticas en ellas y también se les brinde capacitación. ¿Qué más se ha trabajado? Bueno, se elaboró una prueba alineada a lo que indica el marco común europeo para ver cómo realmente se está en lo que tiene que ver con el dominio de la lengua inglesa. Esta prueba, bueno, el año pasado se inició también, o sea, se había venido trabajando el monitoreo de inglés con la donación de pruebas de diferentes empresas. Entonces, normalmente lo que se mapeaba eran 200 un año, ¿verdad? En el 2016 fueron 681. Este año,
con la elaboración de la prueba, la cual fue realizada por las asesoras de inglés y validada por especialistas del área. Se aplicó la prueba a 2.877 estudiantes, obteniendo los resultados que podemos observar ahí, ¿verdad? Vean que de los 2.877 solamente se encontraron 2 estudiantes en un A1 menos. Encontramos estudiantes con B1 menos, 609, 501 con B1 más, con B2 menos 486, con B2 más 53. Recuerden que ya cuando hablamos de un C1 estamos hablando de una lengua nativa. Entonces vemos que realmente se están obteniendo resultados importantes. ¿Y cuál es la idea? Seguir reestructurando la prueba para poder darle seguimiento a los muchachos que se mapearon inicialmente y también a nuevos colegios, ¿verdad? Porque esta vez se aplicó en 43 instituciones. Bueno, ¿con quiénes trabajamos alianzas estratégicas? Tenemos alianzas con la empresa Sykes, con Pfizer, con Convergys, con Cisco, con la FOD, con la UTN, Fundación Monge, CINDE, con Bacredomatic, con el Banco Popular, con Colipro, la parte de CINDE, con el MAC. Estas son algunas de las alianzas estratégicas que se trabajan con diferentes entes, los cuales vienen a aportar a la educación técnica profesional, específicamente a nuestros estudiantes, capacitación o espacios para que ellos puedan realizar prácticas en los mismos, en las mismas empresas, ¿verdad? Y así fortalecer las competencias que ellos requieren para su empleabilidad. ¿Qué proyectos trabajamos que propician el mejoramiento de la empleabilidad? Bueno, trabajamos, ahí podemos mencionar, uno es el proyecto piloto de educación dual, ¿verdad? Tenemos también lo que tiene que ver con las actividades pedagógicas fuera de la institución, específicamente la pasantía, donde se está tratando de ampliar ese número de horas de pasantía que está aprobado por Consejo Superior de Educación, y así que los muchachos puedan realizar un número de horas mayor al establecido en aquellas empresas que acepten nuestros estudiantes. La parte de flexibilización curricular, en el documento de oferta educativa del 2003 se indica que se puede flexibilizar hasta en un 20% en una de las subáreas. Eso tiene que ser llevado al Consejo Superior de Educación con el procedimiento respectivo para poder hacerlo posible, ¿verdad? Porque es parte de lo que indica el documento aprobado por el Consejo. El rediseño de los programas de estudios se está basando en ¿qué? Precisamente en todas las consultas que se han hecho al sector y todas las investigaciones que han hecho los asesores en cada una de sus áreas específicas, precisamente para que ellos vengan a responder a lo que demanda el sector productivo. También trabajamos con la Fundación Omar Dengo y con Cisco y con la Universidad Técnica Nacional, procesos de certificación para nuestros estudiantes, que sin duda alguna eso viene a favorecer la empleabilidad de los mismos una vez que se egresen de nuestros colegios técnicos profesionales. Hay un proyecto de Falemos Portugués en algunos colegios técnicos. También está el proyecto Tools for Success, que en este momento tiene, hay becas para 669 estudiantes, ha ido creciendo tanto la inversión del sector empresarial en el proyecto como la cantidad de estudiantes, lo que quiere decir que realmente el sector está viendo que su inversión en nuestros estudiantes vale la pena, ¿verdad? Se está trabajando con Bacredomatic, lo que tiene que ver con el rediseño de banca y finanzas, y se va a capacitar a docentes. En la misma línea va el Banco Popular, Junior Achievement, con lo que tiene que ver con planes de negocios,
y la parte de seguridad alimentaria y nutricional relacionada con un convenio que hay con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para fortalecer las especialidades de la modalidad agropecuaria. Y además hay empresas que ya buscan nuestros estudiantes para que se inserten laboralmente, como son Sykes, como es Convergys, como es Pfizer. Sería, muchas gracias. Muchas gracias, doña Rocío. Estamos un poco construyendo el tema. Vemos que hicimos una introducción al contexto, trabajamos la parte de curricular y los proyectos que están surgiendo alrededor del tema de la empleabilidad. Y muy importante, seguiremos con el tema del Marco Nacional de Cualificaciones, que estará a cargo del señor Alberto Calvo Leiva, y que nos permitirá redondear la política nacional que se está realizando y construyendo en el tema de las cualificaciones profesionales. Les recordamos que después de la exposición de don Alberto vamos a abrir el periodo de preguntas para evacuar aquellas dudas que han surgido en las 3 exposiciones. Muy buenos días, gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados compartir con ustedes los avances que tiene este país en materia del Marco Nacional de Cualificaciones. Hoy en el auditorio nos acompaña 2 investigadores y una compañera de trabajo que es Margarita Esquivel y Daniel Láscares. Ellos también han participado en este proceso de construcción. Margarita y este servidor formamos parte del equipo técnico de este proceso que se lleva a cabo. Entonces, vamos a comenzar, que esto es una nueva aventura que Costa Rica inició hace aproximadamente 2 años con una idea. Entonces, partiendo de esa idea, nosotros hemos formulado una presentación estándar, por eso nosotros no usamos el logo del MEP solamente, sino los logos de todas las instituciones que participan. Y gracias, ahí está bien. Mi presentación se basa en 6 puntos. Vamos a hacer un recorrido rápido por qué se ha hecho en Costa Rica desde el 2014 a la fecha. Luego vamos a pasar cómo está el mapeo, qué se hizo, los dos investigadores de la UTN que nos apoyaron también con CONARE, y vamos a llegar al estado actual y qué es lo que sigue. Entonces, partiendo de ese principio, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, todo comienza, si ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo, habla en la página 135 y 149 sobre un Marco Nacional de Cualificaciones, 2014. ¿Y qué es un Marco Nacional de Cualificaciones? Ninguno de nosotros llevamos un curso en la universidad sobre ese tema. Y justamente mi colega Rocío hizo referencia al estudio de la OCDE referente a un Marco Nacional de Cualificaciones y cómo nos ve el pueblo costarricense en educación técnica. Entonces surge un informe sobre educación e información técnica profesional, que también ella lo citó. Y aquí hablan de un Marco Nacional de Cualificaciones. O sea, viene el segundo ruido que nos hacen sobre el marco. Y comienza entonces el Instituto Nacional de Aprendizaje a caminar en este proyecto que era un Marco Nacional de Cualificaciones, porque en el Plan Nacional de Desarrollo se establece que tienen que estar 30 ocupaciones homologadas con un marco. Y la gran pregunta, ¿cuál marco? Y si paralelamente comienza la UTN a través de Margarita y Daniel Láscares a trabajar una investigación conjuntamente con CONARE, con doña Josefa Guzmán y otro equipo de investigadores para averiguar cómo estaba la oferta en el mercado de trabajo. Y comenzamos a evolucionar y llegamos a un planteamiento, a varias reuniones, y comenzamos a ver que en el cuarto cuadro tengo que en el septiembre del 2015 hay un esfuerzo integrado. Entonces nos llama a la UTN, llaman a CONARE, y hago la diferencia de CONARE y UTN porque en ese momento todavía la UTN no estaba incorporada a CONARE, ella lo estaba asumiendo como universidad. Y el INA y el MEP, pero eran conversaciones sobre este tema. Y para no cansarlos con la historia, que más adelante voy a profundizar más con detalles, en octubre del 2015 se integra una comisión de 6 entes, perdón. Ya CONARE,
cuando está UTN incorporada, entra el Ministerio de Educación Pública a través de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, el sector empresarial, que lo mantiene UCAEP, que es el representante de todas las cámaras en Costa Rica. Luego pasa UNIRE, que es la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas, y el Ministerio de Trabajo. Y por supuesto que hay un gran impulso por Casa Presidencial, porque dentro del plan de trabajo de esta administración estaba, y por supuesto que ya teníamos muchas luces que nos decía sobre el marco. Es más, a la fecha se está trabajando con un marco centroamericano para la educación superior. Y Costa Rica se sale de Centroamérica. Entonces había que enganchar nuestro marco nacional con el centroamericano, porque en los demás países centroamericanos no tienen el grado de bachillerato universitario ni de diplomado. Entonces era una gran oportunidad para Costa Rica tener esta incorporación. A la fecha, Costa Rica es el único país de Centroamérica que tiene una aprobación de un marco centroamericano en la educación y formación técnica profesional. Y el 8 de agosto del 2016, que ya cumplimos un año, se consolida este proyecto país, en donde se establece la aprobación de los primeros 3, y ya vamos a llamarle los 3 únicos capítulos del marco por el momento, y se conforma todo un sistema en el cual ya tenemos articulado una serie de elementos que luego voy a profundizar. Por favor. Según la investigación que hizo el equipo de investigadores de la UTN y CONARE, ellos comenzaron a mapear la oferta educativa. Como ustedes pueden observar, solo el 10% para los que estamos hoy de educación técnica era la oferta educativa en el mercado. Y la gran pregunta es, ¿qué es un técnico? Si ustedes entran a las páginas web de Costa Rica, van a encontrar que hay técnicos de técnicos. Y en tono de chiste, que no es tan chistoso porque eso tiene un costo, hay técnicos en administración de templos, técnico en Eucaristía, técnico en educación primaria y cualquier cantidad. Tenemos técnico máster en decoloración de cabello. Entonces, ¿qué era un técnico? Luego teníamos técnicos a nivel universitario. El INA tenía el 40% de la oferta y otros, y cuando estamos hablando otros, estamos incluyendo universidades públicas, privadas, escuelas, escuelitas, centros e instituciones virtuales que no sabemos dónde quedan, que tenían un 50% de la oferta. Un día discutiendo con mis colegas, pensamos que ya subió a un 52%. Porque ya pasaron 2 años después de esto. Gracias, por favor. Y otro grave problema que los investigadores encontraron fue que hay titulaciones que no eran homogéneas. Desde un técnico especializado, un técnico superior, un técnico medio. Entonces el sector empresarial decía, bueno, si es un técnico superior, es superior a un técnico medio. Y un técnico no es medio, por lo tanto no puede ser superior. Esa era la lógica. Y nos dimos cuenta que un técnico superior, en una investigación también con el Ministerio de Trabajo, era aquella, para efectos salariales, es una persona que no necesariamente lee y escribe, no necesariamente es profesional o terminó la secundaria, pero que fue a otro país, aprendió a encender y apagar una máquina, y cuando llegó a Costa Rica, como no había una ocupación, le llamaban técnico especializado. Entonces, era un caos en el mercado. Y ahí van a encontrar titulaciones, algunas de las titulaciones que se encontraron. Por favor, con la otra. Gracias. Entonces, el Consejo de Casa Presidencial de Talento Humano e Innovación declara que el Marco Nacional de Cualificaciones es vital para este país. Entonces, surgen los entes que ya mencioné hace un rato. Ministerio de Trabajo, muy importante en materia laboral y salarial. Ministerio de Educación, porque tiene la oferta educativa del sistema formal. El Instituto Nacional de Aprendizaje, que tiene el sistema de formación no formal, y también que acreditan entes que imparten los técnicos en varias instituciones. También CONARE, porque CONARE, a través de las universidades, tienen programas de técnicos, y también UNIRE, muy importante UNIRE. ¿Por qué? Porque UNIRE también, la unión, aunque UNIRE, hay 52 universidades privadas en Costa Rica, y solo 24 universidades de esas 52 forman UNIRE, pero son las universidades
con mayor cantidad de estudiantes, con la mayor cantidad de egresados, con la mayor cantidad de programas que el resto. Entonces es el ente que aglutina a la mayoría de las universidades privadas. Y por supuesto que no podía faltar UCAEP. ¿Por qué UCAEP? Porque es el que contrata y es el que absorbe todos los técnicos en este país. Y además, y un detalle importante, en UNIRE hay instituciones, empresas asociadas al mundo de la capacitación y ellos estaban dando técnicos. Entonces, esto se volvió cada vez más grande. Y como dice un colega, bueno, ¿y qué asesores nos asesoraron? Bueno, mientras que en otros países tienen a sus asesores, nosotros aprendimos. Y algo importante que no podemos dejar de lado. Había que armar el rompecabezas con lo que existía en el mercado. No podíamos eliminar leyes, no podíamos eliminar instituciones, porque había que trabajar con lo que teníamos. Y entramos en un proceso de acomodo. A la fecha, estamos en ese proceso de acomodo. Por favor. ¿Por qué es importante un marco nacional de cualificaciones? Y escuchen este acrónimo, la FPT, porque nosotros lo tomamos de la UNESCO. La educación, formación técnica profesional. O sea, ese es el acrónimo que acuña todo un sistema que no es de carreras universitarias, de la filosofía o las ciencias, sino algo muy específico y que realmente que era un técnico. Entonces tuvimos que replantearnos también las definiciones de técnicos. ¿Por qué es importante para un país? Me encuentro a un padre de familia y me dice, Alberto, tengo a mi hijo estudiando en el TEC. Y mi pregunta interna fue, pero este muchacho no terminó la secundaria. Y le pregunto, ¿y qué estudia? Electrónica. O sea, para entrar al TEC tiene que haber terminado la secundaria, ganar bachillerato, entrar en un proceso de examen de admisión. ¿Y cómo estudia electrónica sin haber terminado la secundaria? Me dice, es que está llevando unos cursitos de electrónica. Y ahorita sale como técnico en electrónica. Esos cursitos son los matriculó en Fundatec, que no es el TEC. Fundatec no es el TEC. Y el papá pensaba que era una titulación del TEC. Entonces, confunde a la población. No es un grado universitario. No es un pregrado con diplomado. Entonces, el primero es el cumplimiento, y como les mencioné anteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo. Segundo, atención de la reconoción 195 de la OIT. ¿Por qué 195? Me imagino que muchos de ustedes, los que estamos en educación técnica, es lectura obligatoria leer el 195. Todos los coordinadores con la empresa lo tienen que saber, porque ahí nos dice exactamente cuál es el propósito de la educación y formación técnica profesional. Y nos dice que tiene que ser articulable, que es un proceso de mejora para la vida, tiene que seguir escalando posiciones a nivel del conocimiento, y nos dice cómo hacerlo. Y Costa Rica lo había suscrito hace 25 años. Y nos habla de un marco nacional de cualificaciones, la 195. Luego pasamos a la recomendación de la OCDE, como mencioné en el estudio, que nos hacen la pregunta, ¿y tienen un marco? La respuesta es, no lo tenemos. Responde a las tendencias globales. Ya en Europa tenemos marcos de cualificaciones. Costa Rica, reitero, el primer país centroamericano con un marco nacional de cualificaciones de la educación y formación técnica. Hay uno en Chile y otro en Argentina. Apenas hay algunas luces que Honduras está haciendo otro y Panamá le está solicitando ayuda a Costa Rica de cómo se hace un marco. Y luego, por supuesto, que esto ayuda muchísimo, y lo marqué con negro, para ordenar un sistema que pueda articular. Porque antes, y para nadie es un secreto, uno de los egresados de un colegio técnico, con un técnico medio, no podía articular con una universidad. Salud. No podía articular con un colegio universitario. El INA no podía articular con el MEP. El MEP no podía articular con el INA. Todos estamos bloqueados. El marco ayuda a articular y navegar para ir adquiriendo esas cualificaciones. Hacemos la aclaración. Nosotros no hablamos de puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo desaparecen, cambian. Las cualificaciones se mantienen. Y estamos usando una metodología que establece
la CINE, que también voy a hacer alusión al respecto. Gracias. Porque esto es importante para el sector empresarial. Uno, cuando le llegaba 5 titulaciones diferentes de centros diferentes, ¿cuál es el mejor? ¿Y qué decía cada papel? Porque en ningún diploma dice qué es lo que sabe hacer la gente. Por lo tanto, nosotros le estamos diciendo al sector empresarial, por eso UCAEP es fundamental en este proceso. UCAEP ya sabe entonces, y sus empresas y todo el sector empresarial público, privado, transnacional, que cuando tenga un técnico 1, hasta qué nivel va a llegar el estudiante, qué se espera de ese egresado, perdón. Cuando llega al nivel 2, al nivel 3, 4, esas son las cualificaciones. Eso le va a ayudar al que está reclutando, que ya va a saber, cuando estudió electrónica y tenga el técnico 2, ya no va a estar si es medio, es superior o es un técnico, y esa clasificación que muchos de nosotros conocemos de técnico no calificado, de técnico y técnico especializado, desaparece. Eso está en el Consejo Nacional de Salarios, eso lo dice la OIT, pero no había una claridad. Y luego entramos en un proceso también que es mucho más fácil para las empresas buscar a las personas con las competencias requeridas en cada nivel. Y además establece estándares nacionales de cualificación. Es decir, todos los que salgan con titulación 1, 2 o 3, no importa la institución, van a tener las mismas cualificaciones, las mismas competencias, perdón, las mismas competencias, los mismos resultados de aprendizaje. O sea que el muchacho va a ser empleable en Punta Arenas, en Guanacaste, porque tiene las competencias requeridas. Y realmente este país tiene que ordenarse. Les voy a contar un detalle. Nos llama CANTIC, que es la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, y dice, Costa Rica necesita 7.800 técnicos en telecomunicaciones. Por supuesto que el MEP no tiene 7.800 graduados por año solo en tecnologías de información y comunicación. Teníamos aproximadamente en los últimos 2 años, en ese momento, unos 1.200 estudiantes. El INA tenía 5.000. Ya 5.000 y 1.500, más o menos le llegamos a la cifra. Cuando nos dimos cuenta que es un técnico para CANTIC, muy alejado de la realidad. Un técnico para CANTIC, ex ingeniero en telecomunicaciones, ingeniero en informática. Eso es un técnico para ellos. Por supuesto que cuando ustedes van a leer los informes de CANTIC, no van a cuadrar mucho con los perfiles. Y hay también una distorsión en el mercado de la conceptualización. Por alguien dice, por ahí no hay empleo, es que todavía no sabemos qué es lo que andamos buscando. Las empresas piden ornitorrincos, 20 años, 5 maestrías, 4 idiomas y 5 años de experiencia. Con 20 años es imposible. Es más, todavía las empresas no entienden la diferencia entre un egresado de educación técnica y un bachiller. No entienden la diferencia. Esperemos que todos aquí sí entendamos la diferencia. Ellos piensan que una persona que termina secundaria automáticamente es bachiller. No, terminó su plan de estudios de la educación diversificada. Terminó todas las materias. Le falta otro que se llama bachillerato. Que son empleables, claro, pero las empresas tienen la distorsión que bachiller es el último peldaño de la secundaria. No, el último peldaño es que terminó su plan de estudios de la educación diversificada. Entonces ellos no los contratan. Y otro problema que contratan, chicos con 6º grado con un técnico que se llama técnico en contabilidad. O sea, un chico con 6º grado, un hombre, una mujer con 6º grado, ese plan de estudios de contador de técnico, he visto algunos, tiene 100 horas. Y el técnico medio tiene 2.840 horas. Hacen práctica profesional, hacen pasantías, hacen prueba comprensiva de conocimientos generales y pueden incorporarse al colegio de contadores privados. O sea, ¿qué diferencia? El mercado no conoce esas diferencias. Por favor, la siguiente. Entonces, ¿por qué también es importante para nosotros los de la sociedad? Todos los que no son educadores, pero que son padres de familia, que son los que están contratando a la gente. Uno, proporciona rutas de formación.
Las rutas de formación significa que puedo ir escalando. Un técnico 1 puede llegar a un técnico 2, un técnico 2 puede llegar a un técnico 3. Debo hacer la aclaración, no todos los técnicos 1 van a llegar a 5, ni todos los 5 van a tener un 1. ¿Por qué? Porque es de acuerdo con la naturaleza del área del conocimiento. O sea, solo porque comencé a atender a un paciente de adulto mayor no voy a terminar de ser médico. O sea, es difícil, porque hay requisitos. Además, propicia el aprendizaje permanente, puedo continuar, hay un escalar, hay un continuo, hay un navegar en el sistema y luego contribuye a la parte social. Y como no tenemos mucho tiempo, tengo que adelantarme a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es un marco nacional de cualificaciones? Es una estructura que todo el mundo va a entender, que va a decir en qué nivel de cualificación estoy y en cuál puedo ascender y hasta dónde puedo llegar. En Costa Rica, hasta el día de hoy, hemos tipificado, en lugar de llamarle A, B, C, D o medio, intermedio y avanzado, le llamamos de 1 a 5. 1 es un grado de escolaridad y el 5 es un pregrado universitario. ¿Me ayuda con la otra, por favor? Gracias. Esta parte ya la mencioné, por favor. Gracias. Y este marco tiene ciertos propósitos. Y dentro de estos propósitos tenemos alcances. Es regulatorio, es articulado. Cuando digo regulatorio, quiere decir que va a tener ciertos ámbitos de acción, pero también es articulado porque ayuda en el sistema educativo a navegar. ¿Me ayuda con la otra, por favor? Gracias. Es inclusivo porque incluye a grupos ocupacionales, no puestos de trabajo. Además es restringido. Ojo, les damos un estándar. Ese estándar tiene las competencias tienen resultados, pero los entes podrán diseñarlo. El diseño curricular, el MEP lo hará a su estilo, el INA lo hará a su estilo, pero todos van a contener lo mismo. El diseño curricular es lo que cambia. Gracias, con el otro, por favor. Y este marco tiene una serie de elementos en donde nos dice que el técnico 1 tiene que pasar por niveles, por descriptores, tenemos nivel de escolaridad, niveles de entrada y salida y horas de los programas de estudio. El siguiente, por favor. Nosotros tratamos de tomar los descriptores del marco centroamericano para que esté conectado con el nuestro. Y tenemos 4 elementos básicos. Los saberes disciplinares, es decir, en qué área estoy. 2, la aplicación de conocimientos, en qué profundidad, amplitud lo tienen. Luego la autonomía y responsabilidad. Y el siguiente, por favor, la interacción cultural, fundamental. O sea, ya en los próximos perfiles ya tenemos que interactuar con gente que es diversa, en el amplio sentido de la diversidad, que algunos de nuestros programas universitarios no los contempla. Y no quiero mencionar que estos programas van a tener todas las competencias blandas que mencionó mi colega Rocío Quiroz, ¿verdad? Equipo, apertura, tolerancia a la ambigüedad. O sea, la gente hoy llegó al trabajo y llegó a hacer otra cosa de lo que tenía planeado. O sea, tenemos que estar acostumbrados a eso. Tolerancia a la ambigüedad. Algunos de los detalles. Luego, trabajar con nacionales, con gente de otros países, de otras culturas, es fundamental. Todo esto está, ¿cómo se comunica a esas personas? Hacer asertivo, en qué nivel, cuándo recibo órdenes y cuándo puedo dar órdenes, cuándo soy supervisado y cuándo me van a supervisar. Eso todavía no estaba muy claro en el mercado. La semana pasada le comentaba también a mis colegas que me preocupó muchísimo porque están dando un técnico en educación de niños con 2 horas y media por semana y el programa dura 2 meses. Jamás mandaría a un niño con ese grado de responsabilidad. O sea, si son 4 meses, son 4 semanas por 3 por 4, 12, 12 por 4, ¿cuántas horas recibe la educación? Entonces ahí Colipro tendrá que ver si educación para niños es colegiable o no. Creo que no, ¿verdad? ¿Me ayuda, por favor? Estos son los conceptos al día de hoy, lo que es un técnico 1, con los 4 descriptores. Ya lo tenemos desglosado, hoy no podemos entrar en detalles, pero
cada uno de los técnicos uno cuál es su rango en conocimiento, su rango en autonomía, en responsabilidad, en la parte de interacción social. Por favor, la siguiente. Lo que me interesa es la siguiente para hacerles el resumen, porque me queda poco tiempo. Gracias. Esta es la carnita esencial de lo que tenemos al día de hoy. El resumen de un marco nacional de cualificaciones. Es decir, si algunos de sus sobrinos, tíos, primos, alumnos, exalumnos, les dice, voy a estudiar un técnico 1, ya sabe cuál es el grado de escolaridad. Porque antes de esto, antes del 8 de agosto, esto no se sabía. Vea que el técnico 1 es segundo ciclo de la educación general básica. A usted me va a decir, ¿pero existe gente? Sí, existe. Y tenemos que dejarlo abierto. No todas las servidoras domésticas tienen un nivel 5, un diplomado en servicio doméstico. Ni las mucamas tienen nivel 5 para un diplomado solo arreglando camas. Hay niveles de niveles. Y además, muy importante, este país decidió por la educación. Y hace algunos años se tomó una decisión muy importante. La educación es gratuita y obligatoria hasta el año 11. En el caso de los colegios técnicos, hasta el año 12. Todavía algunos piensan que llega hasta noveno, aunque no lo crean. La semana pasada recibí una llamada de un abogado. Y me preguntó, ¿hasta qué año? O sea, ni he revisado la Constitución, el cambio, tuvieron que pasar 2 legislaturas para hacer el cambio, y él no se había dado cuenta. Hasta el año 12 es obligatorio. Esta gente, o sea, nuestro propósito es que los muchachos terminen, es gratuita y obligatoria. Eso es lo que dice la Constitución Política. Nadie puede no terminar la secundaria. Imposible. Gratuita y obligatoria. Algo más que eso, es un mandato constitucional. ¿Qué va a pasar entonces a aquellos que no terminen sexto grado? O si los tenemos. Un dato que nos tiene muy preocupados, el 50% de los que entran en secundaria no terminan secundaria. Preguntémonos por qué. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que no terminen? Nosotros como sistema, nosotros como educadores, nosotros como administradores, nosotros los que estamos en la parte operativa de la Dirección de Educación Técnica y en toda la estructura. ¿Por qué no terminan? Como dice el Estado de la Educación, es el agujero negro que no sabemos qué pasa en el aula. Y vean qué interesante, ¿dónde estarían los técnicos medios de los colegios técnicos profesionales? Debo de aclarar que los IPEC y los INDEA también tienen programas de educación técnica. El mismo estatus. 2.840 horas nuestros planes de estudio. Ingresan con la educación tercer ciclo y la educación general básica y terminan con la educación diversificada. Si no terminan con la educación diversificada, van a tener un nivel 3. Y de acuerdo con el reglamento actual hoy, dice que tiene que terminar y aprobar el plan de estudios. Por lo tanto, cuando termine el plan de estudios, ¿qué nivel tiene? 4. Hoy, no sé qué va a pasar mañana. Pueden subirlo, lo pueden bajar, eso no lo sé. Pero a esta hora, eso es lo que dice, no ha salido nada publicado. Entonces, nos están, reitero, por eso nos pusimos de acuerdo mis colegas, don Gerardo, el jefe de doña Rocío, que es la jefa de la sección curricular, nos pusimos de acuerdo con el orden. ¿Por qué? Porque todo tiene una secuencia, la historia, qué es lo que piden los empresarios. ¿Ustedes creen que un empresario va a pedir a un muchacho que no termine el colegio? No bachiller, que no termine la secundaria. Ustedes, muchos, trabajamos en la educación técnica. Yo tengo poquito, apenas 35 años de estar en educación técnica. Le piden la conclusión de la educación secundaria, ¿verdad? Más el técnico. Y que hable inglés. Y todo lo demás. Por eso dicen que los nuestros, les voy a presumir que dicen de educación técnica. Los chicos de educación técnica son los chispas. Y chispas, yo tuve que investigar qué era chispas, hacerme mi propio diccionario. Son los que tienen competencias blandas. Dinámicos, innovadores, creativos, puntuales, tolerantes. Les encanta. Ahora dice la resiliencia, ¿verdad? Correcto, pero además necesitan la educación
secundaria. Si no, diría a algunos de mis colegas del marco, no queremos mano de obra barata. No podemos permitir eso. Este país paga buenos salarios, los mejores de Centroamérica y algunos de América Latina, a nivel técnico. Gracias. Y como me quedan 2 minutos nada más para mi presentación, existe toda una estructura y un decreto, yo se lo dejé a los organizadores, a Colipro, y gracias por la oportunidad, una carpeta con toda la documentación que he nombrado, desde el decreto hasta lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, lo que dice el 195, sé que es muy aburrido para ustedes, pero si no lo tienen, también lo tienen ahí. Y también viene la presentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno tiene que hablar con conocimiento. Entonces tenemos que decir por qué el marco es tan importante y por qué hablamos del marco, porque el marco no excluye dual. Dual es una modalidad. Y dual puede estar en el nivel 4, puede estar en el nivel 3 o en el nivel 5, como ahora lo tenemos con AUTN con nuestro proyecto. Nuestro ideal es que los chicos de educación técnica y formación profesional, chicos y chicas, perdón, puedan ascender a un nivel 5 con grado de diplomado y que estén dentro del marco nacional de cualificaciones. El marco no mide los tipos de modalidades. Puede ser tradicional, puede ser dual, puede ser la que se estudia en Timbuktu, pero va a estar dentro de un marco, de acuerdo con las especificaciones establecidas. Y nosotros tenemos al día de hoy, y quiero llegar ahí, tal vez la otra transparencia, por favor, si me ayuda, Daniel. Gracias. Al día de hoy ya tenemos una estructura de una norma. Antes era un plan de estudios, cómo se salía, muy bien lo dijo doña Rocío, cómo lo hacemos en educación técnica, pero no todo el mundo lo hace como educación técnica. Y allá tenemos un estándar, ya tenemos un modelo de cómo crear un estándar nacional. Ese estándar nacional, cuáles son las competencias, cuáles son los resultados de aprendizaje y en qué nivel lo vamos a dar. O sea, al día de hoy ya el marco tiene un modelo inicial y al día de hoy, y quiero compartirlo con ustedes, el INAH ha homologado 30 especialidades técnicas con el marco y con esta metodología. Que educación técnica lo hace rato. Qué bueno, ¿verdad? Eso nos parece fenomenal. Solo que ahora les pusimos un título y un formato y les ponemos unas cositas más, pero estamos en buen camino. Y para concluir, quiero decirles que estamos en el 2º año. Y en el 2º año esperamos los colegas que forman el Marco Nacional de Cualificación, que lo forman los jerarcas de la CIS, el Consejo de la Implementación del Marco Nacional, lo conforman la ministra de Educación, el ministro de Trabajo, el presidente ejecutivo del INAH, el representante de CONARE, el representante de UNIRE y también el representante de UCAEP. Y cada uno de ellos tiene 2 representantes que forman el equipo técnico, los que hacemos la parte operativa. En total somos un equipo de 12 con la misma carga de trabajo, con lo que tenemos en las oficinas, más esto. O sea, esto está trabajando. Nuestro ideal es que para este año se tenga un decreto, proyecto de ley, como quieran llamarle, todavía no se sabe qué, pero toda una estructura para que eso lo administre el Estado. O sea, para que marque la pauta, a dónde van los entes, si ustedes quieren abrir una escuela privada y quieren abrir nivel 4, ¿qué necesita? O si quieren dar un técnico 1, ¿qué necesita? Y cuáles son el camino para la articulación de estos procesos. Muchísimas gracias y estoy para servirles. Muchas gracias a don Alberto. Invitamos a los panelistas que nos vengan a acompañar al frente para abrir el periodo de preguntas. Igualmente a las personas que nos acompañan en redes sociales, a través del Facebook, les invitamos a participar por medio de preguntas que las vamos a trasladar a la mesa principal. Tenemos la dinámica, esta parte de plenario, en donde abrimos el espacio.
Lo tendremos hasta las 11:30 de la mañana para posteriormente seguir con la agenda. Entonces, en este momento abrimos preguntas del público.